Entonces, anteriormente habíamos visto todo, pues habíamos visto sobre lo que era el balanceo por tanteo, ¿cierto? Que era básicamente pues balancear una ecuación química a partir pues del equilibrio, pues siguiendo las leyes de la termodinámica. ¿Listo? Ahora chicos, vamos a mirar otra forma de balancear y este balanceo se va a denominar el balanceo óxido-reducción. ¿Listo? Este balanceo va a estar caracterizado por la ganancia y la pérdida de electrones en un compuesto, pues tanto entrante como saliente. ¿Listo? Y aquí vamos a mirar que lo principal es los agentes reductores y los agentes oxidantes dentro del compuesto. Entonces, pues primero, como siempre, vamos a mirar algo, que se me hizo la teclita, algo como la parte teórica. ¿Listo? A ver, aquí está. Entonces, reacciones óxido-reducción, oxidación-reducción, óxido-reducción o también denominada redox. ¿Listo? Eh, Así, redox. ¿Listo? Pues ya sabemos que obviamente es de reducción y oxidación. ¿Listo? Ambos digamos, nombres van a estar definidos pues dependiendo del compuesto si gana o se pierden electrones. ¿Listo? Pero de esta forma de balancear va a estar definida entonces pues por la pérdida y la ganancia de electrones. ¿Listo? Recordemos entonces que pues cuando hablamos nosotros de reducción, vamos a hablar entonces de la ganancia de electrones. Y cuando hablamos de oxidación, a qué le suena oxidación? De que Descomposición. está descompuesto Por ahí va por el varios años. asunto. Recordemos que la oxidación, cuando hablamos de oxidación, hablamos de oxígeno, ¿cierto? Entonces es la interferencia del oxígeno respecto, pues, obviamente a eso. Y también es la forma en que se van a hacer electrones, ¿listo? Eso es lo importante, que cuando se oxida se pierden electrones, cuando se reduce se ganan electrones. Entonces, para que de pronto, si tenemos como el concepto de que reducción es reducir, no, en el caso de la reducción, lo que va a pasar es que se van a ganar electrones. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, chicos, los conceptos básicos. Primero, pues lo importante es mirar los estados de oxidación, porque si nosotros no conocemos los estados de oxidación de los elementos, pues realmente no vamos a saber qué vamos a estar haciendo. ¿Listo? Vamos a mirar, pues obviamente lo que es la oxidación y la reducción. Vamos a mirar lo que es una semireacción. ¿Listo? Ajustes de reacción y valoraciones redox. ¿Listo? Hoy, cuando ustedes siempre que vean este concepto redox, simplemente es reducción y oxidación. ¿Listo? O sea, estamos hablando de oxidación, reducción, sino que el redox se les llama pues de reducción y oxidación. Es como el diminutivo puesto como a las malas. Bueno, pues realmente esta parte de electromotriz y eso, pues no la vamos a mirar como muy a fondo en el momento, sino pues principalmente lo que me interesa es estos conceptillos de acá. Ya después con calma, pues veremos este resto. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la bibliografía. Entonces vamos a mirar conceptos básicos, como les acabo de decir hace un momento, chicos. Entonces, el estado de oxidación de un elemento, pues básicamente nos va a dar como el trabajo, los elementos, las herramientas con la cual nosotros vamos a poder hacer este balanceo óxido-reducción. ¿Listo? Entonces, el estado de oxidación o número de oxidación de un átomo en una molécula es un número que se le asigna y que indica de modo aproximado la estructura electrónica de ese átomo en esa molécula. ¿Listo? Entonces, fíjense, es un número que se le asigna e indica el modo aproximado de la estructura electrónica. ¿Listo? O sea, es una forma de más o menos mirar cómo van a estar asignados, pues, estos electrones. Recordemos nosotros que dentro de una reacción química,
Uno de los principales, podría decirse, elementos es el intercambio de electrones, ¿listo? Porque pues a partir del intercambio de electrones o de compartición de electrones o etcétera, 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 a partir de enlaces químicos, es que pues los compuestos van a poder formarse y deformarse, ¿listo? Entonces, básicamente esto es una aproximación a cómo los electrones van a estar dispuestos en esa molécula, ¿listo? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Como regla general, chicos, vamos a tener entonces la asignación de estados de oxidación. Este, o cada vez que lo vean, es un estado de oxidación. Profe, entonces lo ¿Listo? copiamos o... Entonces, bueno, vamos a mirar acá. ¿Se imaginan la situación límite, no real, listo, en que los electrones de un enlace se hayan transferido completamente al átomo más electronegativo del enlace? ¿Ustedes recuerdan cuando vimos enlace iónico? Bueno, o enlace covalente polar Sí, y no señor. polar. Que negativo y positivo se atraen. Exactamente, ustedes recuerdan cómo, digamos, a partir de un elemento que era muy electronegativo, eh, el otro elemento tendía como a irse de esa manera hacia este elemento más electronegativo. Entonces, esto es, digamos, básicamente lo que nos va a indicar esta situación. ¿Listo? Entonces, es la forma en que ese electrón se va a transferir o va a tener más jale, pues coloquialmente dicho, por parte del elemento más electronegativo. ¿Listo? Entonces, el estado de oxidación de cada átomo es la carga que tiene tras esta operación mental. ¿Listo? Es decir, hay un enlace, el cual pues obviamente por electronegatividad va a haber una mayor fuerza de parte de uno de los elementos. ¿Listo? Entonces, el estado de oxidación de cada uno de estos átomos va a estar definido por esa operación que se realiza para observar cuál es el más electronegativo y demás. ¿Listo? Ahí. Listo. Entonces, vamos a mirar que, pues, como hemos hablado anteriormente, cuando vimos enlaces, hay tanto positivo como negativo. Entonces, tenemos un estado de oxidación positivo, es donde el átomo pierde total o parcialmente electrones en la molécula. ¿Listo? Respecto al átomo aislado neutro. Entonces, estado de oxidación positivo. El átomo pierde total o parcialmente los electrones. Ya, o sea, hasta acá. Es como la parte que necesito que tengan ahí en la cabeza. Y el estado de oxidación negativo, pues básicamente es la ganancia de electrones. ¿Listo? Acordémonos, chicos, que cuando nosotros hablamos de electronegatividad, ¿recuerdan qué es la electronegatividad? Más o menos. Más o menos. Entonces recordemos, chicos, que por ejemplo, cuando nosotros teníamos, qué sé yo, hablemos del carbono. ¿El carbono qué número atómico tiene? 6. ¿Sí? El 6. 6, exactamente, tiene 6. Este 6, ¿qué nos va a indicar a nosotros? Los átomos, ¿no? No tanto. Los electrones. Los Los electrones o los electrones. protones, pero principalmente los protones. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos un número atómico 6, en este caso queremos decir que hay 6 protones. Para que un átomo sí, para que un átomo esté cargado eléctricamente neutro o equilibrado, tenemos que ver que van a haber 6 protones, es decir, 6 protones, uno, 2, sabemos que los protones son positivos, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y por tanto, chicos, si vamos a ver, los átomos tienen que estar equilibrados, ¿listo? Porque, pues bueno, aquí ya varía la electronegatividad dependiendo del átomo, pero bueno, acá vamos a mirar que siempre, siempre los electrones tienen que estar en su estado equilibrado,
¿Listo? Cuando están en su estado equilibrado, pues quiere decir que pues no está generando como estados de oxidación, ¿vale? Estados de oxidación o estados de reducción, ¿listo? O pues también esto va a definirnos, ¿listo? Este equilibrio va a definirnos realmente si es un agente reductor o es o un agente oxidante. Ya lo vamos a ir Bien, viendo con ejemplos. Señor, que Juan David se le dejó el internet, qué vainala. que no puede entrar. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué pasa, chicos, por ejemplo, cuando se gana un electrón, ya sabemos que un electrón es negativo, ¿cierto? Es decir, aquí las cargas ya se descompensan, ¿cierto? Ya no va a estar equilibradas estas cargas. Es decir, que aquí, chicos, es donde miramos que en este caso el carbono va a estar definido con un número electronegativo. El estado electronegativo o la electronegatividad de este carbono va a ser de -1. ¿Listo? ¿Por qué -1? Porque hay un electrón que pues está desequilibrándome esta partícula o este átomo. Pero si por ejemplo tenemos lo siguiente. Bueno. Ahí, ya. Ahora sí. Si digamos, por ejemplo, tenemos es decir, 6 protones. Sería Sería +1. +1. Sería +1, exactamente. Entonces, eso es lo que nos va a definir. Profe, ¿Cómo? ¿por qué +1? ¿Por qué +1? Porque está con la carga positiva y no con la negativa. Tiene más cargas positivas que negativas. Ah, Exactamente. Pero es porque tiene una de más, ¿no? Si fueran dos sería +2. Exactamente. Si hubieran 2 electrones, o sea, si careciera de 2 electrones, obviamente si hablamos de 8 protones, ya estaríamos hablando, no me acuerdo ahorita de qué elemento es el número 8, pero hablaríamos de otro elemento. ¿Listo? Entonces, si hay -2 electrones, pues entonces su electronegatividad en este caso sería de +2. ¿Listo? Pero lo mismo, entonces ahí es donde nosotros vamos a fijarnos de esa parte, ¿listo? Siempre, 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 chicos, estas cargas tienen que estar equilibradas, pero si no están equilibradas, por ejemplo, si en este caso tuviéramos o sea, tuviéramos 3 electrones de más, pues ya sabíamos que la electronegatividad de este compuesto, en este caso del carbono, porque tenemos 6 protones en el carbono, pues su electronegatividad sería de -3. ¿Listo? Entonces es importante que entonces entendamos esta parte de la electronegatividad. ¿Listo? Y cómo los estados de oxidación pueden ser tanto positivos como negativos. Y a partir de esto, chicos, acordémonos que cuando hablábamos de oxidación, ¿qué era oxidación? ¿Se pierde o se gana electrones? Se pierde. Se pierden electrones. Se ganan electrones. ¿Se pierden o se ganan? Digo que se pierden. Se ganan. Se pierden yo creo que electrones. En el estado de oxidación se pierden electrones. ¿Listo? Y la reducción es ganar electrones. Recuerden que yo por eso les había dicho hace un momentico que cuando nosotros hablábamos de reducir no significaba que realmente hubiera una reducción. Más bien podemos tomarlo para memorizarnos o para acordarnos en próximas veces que reducir es ganar electrones. ¿Listo? Entonces, por ese lado. Dime. Profe, ¿me puede volver a explicar lo del -3 y el que acabo de borrar? Por favor. Ok. Entonces sabemos que un elemento, chicos, va a estar dispuesto por una cantidad específica de protones, ¿cierto? En este caso, pues, habíamos tomado como ejemplo el carbono. El carbono tiene un número atómico de 6. ¿Listo? Ese número 6 que nos va a indicar, nos va a indicar el número de protones que van a estar dispuestos en el átomo. ¿Listo? Digamos que acá tenemos nuestro átomo de carbono. Y bueno, no importa la cantidad de anillos, ahorita no me acuerdo, pero digamos tiene 6 electrones, 6 protones dispuestos en su interior. Para que nosotros podamos hablar de electronegatividad, la electronegatividad es el valor o la diferencia que van a haber en ganancias o pérdidas de electrones. ¿Listo? Es lo que vamos a llamar, pues,
no les había dicho hace un momentico, pero pues ahora se los digo, es lo que dan a hacer llamar este elemento un ion. ¿Listo? Cuando hablamos de ion, significa que es un elemento en que sus cargas electronegativas están desproporcionadas. ¿Listo? Es decir, o hay más electrones o hay más protones. ¿Listo? En este caso que el carbono tiene un número atómico 6, es decir, que tiene 6 protones, vamos a ponerlos así. 4, 5 y 6 protones. Por regla general, y si ustedes se acuerdan cuando vimos la configuración electrónica, nosotros trabajábamos con elementos equilibrados y una electronegatividad de 0. ¿Listo? ¿Por qué electronegatividad de 0? Porque tomábamos la cantidad de protones como si fuera también la misma cantidad de electrones. Pero esto puede variar en los iones. ¿Listo? Entonces, es decir, tenemos la misma carga negativa. Pero ¿qué pasa si nuestro átomo está ganando o está perdiendo electrones? ¿Listo? Recordemos que los electrones lo que nos va a afectar principalmente un átomo es la electronegatividad. ¿Listo? Y pues obviamente también va a ser parte de los enlaces, ya sean enlaces covalentes, iónicos, etcétera. Pero vamos a encontrar que para poder nosotros observar un átomo equilibrado tiene que estar de esta manera. Pero si tenemos un ion negativo, es decir, que tenemos un electrón de más, bueno, hasta acá nuestra electronegatividad del carbono va a ser de 0. ¿Listo? Pero si tenemos un electrón de más, ganó un electrón, ¿qué va a pasar? Pues si ganó un electrón, va a haber una carga negativa adicional. Y si hay una carga negativa adicional que no está neutralizada por un protón, ¿listo? Es decir, que en este caso tendríamos un ion negativo que está dada por un número electronegativo que va a ser -1. ¿Listo? Este -1 me va a representar este electrón de acá. ¿Listo? Si tuviéramos 2 electrones, pues va a ser -2. Si antes pierde, por ejemplo, 2 electrones, ya no sería, por ejemplo, -2 o -1, sino sería +2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí no hay electrones. Se están perdiendo electrones. ¿Listo? O sea, está cediendo 2 electrones. Es decir, se estaría oxidando por estar cediendo electrones. ¿Listo? ¿Lista esa parte? Ahora sí. Sí, señor. Ok. Pues, más o menos. Dime. Que sí, que un poquito, o sea, más o menos. Más adelante de pronto lo entienda mejor. Listo, ok. Aquí igualmente, chicos, lo importante es que entendamos que lo que acabamos de hacer, por ejemplo, de ver cómo el carbono perdía 2 electrones, era la forma en que se iba a oxidar. ¿Listo? Es decir, sería un agente reductor, ya que está cediendo 2 electrones. ¿Listo? Es decir, se está oxidando ese compuesto porque está perdiendo 2 electrones. ¿Listo? Eso es lo que quiero que vean. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos estados de oxidación positivo y estados de oxidación negativos. ¿Listo? Que fue lo que acabamos de ver hace un momentico, cómo se pierden o se ganan electrones. Pues obviamente no es como así como lo acabé de hacer de que se ganan y se pierden así a lo chambón, sino que pues obviamente todos son a partir de reacciones químicas. Pero pues a lo que me refiero es que era como el ejemplo de cómo se podían ganar y se podían perder electrones. ¿Listo? Entonces, chicos, aquí es importante que tengamos muy en cuenta esta parte. ¿Listo? Las reglas básicas de asignación de estados de oxidación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto va a ser como la ayuda principal para poder nosotros realizar balanceos por oxidorreducción. Entonces, los estados de oxidación de los átomos en sus compuestos determinan aplicando las siguientes reglas, en orden hasta donde sea necesario. Primero, vamos a encontrar que el estado de oxidación de un átomo individual va a ser 0. Y ustedes dirán, profe,
¿Qué carajos está diciendo? Entonces, básicamente es esto. Digamos que tenemos ácido sulfúrico que está, no sé, Profe, me voy reacción. a salir y vuelvo a ingresar. Sí, es que no, el internet no me deja. Voy a salirme y vuelvo a ingresar. Ok. Entonces, digamos que el ácido sulfúrico está reaccionando, qué sé yo, con el oxígeno. Sí, o sea, es un ejemplo, ¿no? Y digamos que me va a dar, no sé, otro compuesto X. ¿Listo? Fíjense que aquí hay un átomo individual que es el oxígeno. El oxígeno nunca lo vamos a encontrar solo, ¿no? Pues es un ejemplo nomás. Entonces, es decir, que el estado de oxidación de este oxígeno va a ser igual a cero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un átomo que se encuentra solo, es un átomo el cual no está eh, combinándose con otro elemento. ¿Listo? La suma de los estados de oxidación de todos los átomos en una molécula neutra es cero. ¿Listo? La suma de todos los átomos de un ion es la carga del ion. Y ustedes dirán, ¿qué carajos acaba de decir el profe? ¿Qué carajos acaba de decir esto, chicos? Digamos, tenemos lo siguiente. Tenemos el agua, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar estos ejemplos de acá. En sus compuestos, el estado de oxidación del oxígeno es de -2, es decir, -2. ¿Listo? Y en sus compuestos, el estado de oxidación del hidrógeno es de +1. +1. ¿Cierto? ¿Cuántos hidrógenos tenemos ahí, chicos? 2. 2 hidrógenos, ¿Dos? es decir, es ¿Por qué dos? exactamente ¿No 2. serían -1? No, no, porque mira, tenemos dos, o sea, yo solo estoy hablando de los hidrógenos. Tenemos 2 hidrógenos, es decir, que cada hidrógeno va a contar como un número de oxidación +1. ¿Siempre es uno? ¿Listo? Sí, Ay, exactamente. Y este más uno nos va a dar aquí realmente +2. Es decir, +2 menos 2. Y esto va a ser igual a 0. ¿Listo? ya te entendí. Entonces, aquí es donde vemos la segunda regla. La suma de los estados de oxidación de todos los átomos de una molécula neutra es 0. La de todos los átomos de un ion es la carga del ion. Bueno, eso ya lo iremos viendo. Porque ya sabemos que pues, los átomos de un ion significa que tenemos más carga positiva o más negativa o más positiva, pero eso ya lo iremos viendo por el camino. Entonces, en sus compuestos, los metales alcalinos del grupo 1 tienen estado de oxidación +1. ¿Listo? Los alcalinoterrios grupo 2 vamos a tener un estado de oxidación de +2. Y así sucesivamente, según el grupo en el que estén dispuestos, pues obviamente los átomos dentro de la tabla periódica. ¿Listo? Y ya pues chicos acá vamos como a la regla general que más vamos a usar en este momento, que es en sus compuestos pues el estado de oxidación es -1. ¿Listo? El hierro. En sus compuestos el fósforo, el fósforo no sé, no. Epa, estoy como todo olvidadizo hoy. ¿Cuál es el signo del F? Fósforo, ¿no? Fósforo. No, porque fósforo es P. Pero ya lo Ah, ¿Qué, profe? Flúor. Flúor. Gracias. El ¿Qué, flúor. profe? ¿A la F? Cami, toca que estés pendiente acá, no en el celular. Entonces, el flúor. Entonces, el flúor, por regla general, estado de oxidación va a llevar -1. ¿Listo? En sus compuestos, el estado de oxidación del hidrógeno va a ser +1, como lo acabamos de ver en el H2O. ¿Listo? En sus compuestos, el estado de oxidación va a ser de -2. ¿Listo? Entonces, eso es como la regla general que nosotros vamos a observar en los balanceos por óxido-reducción. Obviamente, pues, acá se ve como todo abstracto, pero pues realmente cuando lleguemos a hacer el ejercicio van a darse cuenta que es una cuestión de simplemente acomodar y desacomodar números negativos y positivos y ya.
¿Listo? En sus compuestos binarios, bueno, esto ya es otra cosa ahí aparte. Entonces, bueno, fíjense acá, chicos. Acá vamos a ver los ejemplos. Entonces, observen, chicos, que cuando nosotros tenemos elementos solitos, vamos a tener un estado de oxidación de 0. Ahora, fíjense acá. Bueno, una de las reglas es que, bueno, en este caso el hidrógeno siempre va a ser más 1, ¿listo? Pero en este caso, el sodio tiene esa prioridad de ser más 1, ¿listo? Y como la molécula necesita estar estable para que estos números sean igualados a 0, entonces en este caso el sodio va a llevar el ion positivo, ¿listo? Y el hidrógeno el ion negativo. Pero pues realmente para que nosotros encontremos moléculas así, pues no es tan sencillo, ¿listo? Pues depende del ejercicio. Ahora fijémonos en este NaOH, este hidróxido de sodio. Entonces en este hidróxido de sodio, fíjense, ya acá tenemos el oxígeno, que el oxígeno siempre va a ser -2 cuando está combinándose con algún tipo de elemento, porque pues ya sabemos que, señor Jason, Profe, yo lo que estoy viendo es que toda la reducción de aquellos valores siempre va a dar 0. Eso siempre mm, tiene que dar 0. Y si no da 0 es porque nos quedó mal, ¿verdad? no necesariamente, porque mira, fíjate acá. Aquí, ¿qué se me hizo? Acá atrás. No, porque hay otros elementos que da positivo y otros que da negativo, ¿no? Sí, pero pues ya miraremos eso. Esa es la regla número 2, Jason. Fíjate. La suma de los estados de oxidación de todos los átomos de una molécula neutra es 0. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar principalmente en moléculas neutras. Y la de todos los átomos de un ion, ¿listo? Es la carga del ion. Pues ya sabemos que pues para que un elemento o un átomo sea un ion es porque pues tiene más o menos electrones, ¿cierto? Y pues ya depende de la carga del ion que estemos trabajando, ¿listo? Pero pues por lo general vamos a trabajar moléculas neutras. Ya miraremos más adelante pues la parte del trabajo con iones, ¿listo? Entonces eso por ese lado. Ahora, ahora sí. Entonces, efectivamente, como dice Jason, pues el objetivo de todas estas moléculas, por lo general neutras, ¿cuál es? Que a nosotros nos dé 0. Entonces, fíjense que esto da 0, fíjense que esto da 0, a menos de que el ion, pues, obviamente, pues, predomine sobre la molécula. Entonces, fíjense acá, chicos, tenemos el oxígeno. El oxígeno, por lo general, o por regla general, siempre va a tener una carga negativa de -2, ¿listo? Como habíamos visto anteriormente. Y fíjense que acá, junto con el hidrógeno y con el sodio, pues nuestras cargas van a ser igual a 0. ¿Listo? Este fue el ejemplo que les puse hace un rato del agua, donde el oxígeno pues va a tener 2 iones negativos, ¿listo? Y el hidrógeno va a tener un ion positivo. Es decir, como hay 2 hidrógenos, pues la suma de estos 2 iones positivos me va a dar +2, que se va a neutralizar con los 2 del oxígeno. En el caso del agua oxigenada, ¿listo? Vamos a encontrar, chicos, o del peróxido, vamos a encontrar, chicos, que pues acá sí les toca al oxígeno reducirse a -1. ¿Listo? Y aquí el hidrógeno, pues, va a ser +1. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no tiene la capacidad de poder ceder, bueno, sí, ceder 2 electrones. Es decir, no puede poner un +2 ahí, no se puede. Simplemente puede trabajar con 1, +1 o -1. ¿Listo? Que era lo que estábamos hablando hace un momento de los grupos, de según el grupo en el que esté organizado. Fíjense acá, tenemos que el carbono está trabajando con -4 y acá el hidrógeno, como está trabajando con +1, pero hay 4 hidrógenos, pues ¿qué va a pasar? Pues este hidrógeno, pues son 4 iones positivos que se van a neutralizar con este negativo. ¿Listo? Acá también es importante que tengamos en cuenta los subíndices,
porque los subíndices van a multiplicar con los números o los estados de oxidación. Entonces, si se fijan, chicos, la mayoría de estas moléculas, pues si nosotros hacemos la multiplicación, siempre va a estar mediada o siempre nos va a dar una carga de 0. Los que no nos dan una molécula neutra es principalmente dado porque, pues, esa molécula es un ion y ese ion va a estar cargado o va a estar representado principalmente, pues, por el mismo ion. ¿Listo? Entonces, eso es para que, como la generalidad respecto a ese tema. Entonces, básicamente, chicos, vamos a tener que, tenemos oxidación, reducción, reacción redox o de óxido-reducción. Vamos a tener un agente oxidante y un agente reductor. ¿Listo? Vamos a verlo con ejemplos. Entonces, la oxidación va a ser la pérdida de electrones, que pues era lo que estábamos hablando hace un momento. La pérdida de electrones es lo que nos va a definir la oxidación de un elemento. ¿Listo? La reducción, por su caso contrario, como les dije hace un momento, va a ser la ganancia de electrones. Fíjense que hay una relación entre el aumento o la reducción del estado de oxidación. Si disminuye el aumento del estado de oxidación, es decir, que se está perdiendo electrones. ¿Listo? Si hay disminución del estado de oxidación, hay ganancia de electrones. ¿Listo? Eso por ese lado. Ahora, la reacción... Wait. Listo. La reacción redox, que ya sabemos que es pues un acrónimo, sí, un acrónimo de oxidorreducción, va a ser entonces la reacción de transferencia de electrones, ¿listo? En los que unos elementos se van a oxidar o a reducir, ¿listo? Pues dependiendo de cómo estos elementos van a trabajar esta ganancia y pérdida de electrones. Es decir, pues en pocas palabras, dejémoslo en esta primera frase. Es la reacción de transferencia de electrones. ¿Listo? Porque pues ya sabemos que algunos van a ganar y otros van a perder electrones. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir y vamos a ingresar nuevamente al link. ¿Listo?